Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Del patrimonio cada viernes aquí en Radio Sintonía, en el espacio Guanil, dentro de Directo Mañana. Hoy vamos a hablar del poblado de la Atalayita y para ello está aquí con nosotros Mila Estupiñán, que es arqueóloga y trabaja en el Departamento de Patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Buenos días, Mila. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Este programa, como todos ustedes saben, se hace en colaboración desde Radio Sintonía con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Fuerteventura. Parte del expediente precisamente, recientemente el Cabildo de Fuerteventura, mediante decreto, ha incoado el expediente de poblado de la Atalayita para su declaración como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica, y parte del expediente ha sido redactado precisamente por Mila, aunque fue iniciativa del departamento en el que ella trabaja. Posteriormente ha pasado a la firma del consejero. ¿Es así, Mila? Sí, así es. Bien, pues vamos a comenzar entonces a conocer un poquito más sobre el poblado de la Atalayita. ¿Qué destacarías tú en principio de este poblado, de este bien de interés cultural? Bueno, en primer lugar decir que el poblado de la Atalayita es un yacimiento arqueológico cuya ocupación se remonta a la época aborigen de los majos y que ha sido reutilizado de forma continuada por los pastores después de la conquista y colonización de la isla. Es precisamente por su importancia en el contexto cultural de la isla por lo que el Cabildo decide protegerlo con la máxima categoría que le da la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que es la de bien de interés cultural. Con ello se garantiza la preservación del yacimiento arqueológico no solo para el disfrute de la población actual, sino también para las futuras generaciones. Con esta declaración no solo se protege el yacimiento arqueológico en sí, sino que también se protege el espacio que lo rodea. Este espacio, que está próximo al yacimiento, es denominado entorno de protección y tiene que ser el suficiente para proteger todos los valores culturales del yacimiento, así como su contemplación en el paisaje. Pues bien, vamos a conocer entonces las características que posee el entorno que rodea al poblado de la Atalayita y dónde está situado. Sí, el poblado de la Atalayita se encuentra situado en el valle de Pozo Negro, en el término municipal de la Antigua, junto a una pequeña elevación que se denomina la Atalayita y la cual le ha dado nombre al poblado. Y se sitúa también dentro del malpaís que formaron las lavas procedentes de las erupciones de la caldera de la Laguna y la caldera de Liria. Este malpaís, donde se asienta el poblado, está declarado como paisaje protegido del Malpaís Grande. Como característica del entorno del poblado, también hay que resaltar que la zona donde se ubica ha sido desde tiempos históricos tierras del mancomún de los vecinos, denominado tradicionalmente como la costa. Estas tierras estaban dedicadas principalmente al pastoreo libre de animales. Próximo al poblado se encuentra el núcleo poblacional del Saladillo y algunas casas aisladas que eran habitadas temporalmente por pastores. A unos 2 kilómetros
hacia el este del poblado de la Talayita, se localiza la ensenada de Pozo Negro, cuyo puerto natural era conocido en los mapas desde el siglo XV como punto de entrada y salida de mercancías. En la actualidad constituye pues el asentamiento humano más importante del valle. Al oeste del poblado se encuentra la fuente denominada como Rocha, y que algunos investigadores han creído encontrar en el topónimo de esta fuente el lugar donde supuestamente estaba construido la torre fortaleza de Richo Roche, que el conquistador normando Jean de Bentencourt construyó durante la conquista de la isla entre 1402 y 1405. La fuente se sitúa en una vaguada de fuerte pendiente en la ladera norte del Morro del Saladillo. ¿Por qué deciden precisamente los aborígenes asentarse aquí en este lugar y construir ahí un poblado? Bueno, los recursos naturales que ofrecía el valle constituyó probablemente el primer condicionante para elegir este lugar como hábitat. El Malpaís ofrecía y ofrece gran riqueza de recursos vegetales, ya que incluso en épocas de verano y debido a la humedad ambiental se mantiene plantas entre las rocas que en otros terrenos se agotan por la sequía. El posible aprovechamiento de estas plantas forrajeras para los rebaños de cabras y ovejas fuera quizás uno de los motivos del asentamiento. Otro de los factores para la elección de este lugar como para vivir es la presencia de agua en el valle, como demuestran las numerosas fuentes de agua que existen. La situación del poblado también, que está próximo al mar, les permitía también proveerse de recursos marinos como moluscos, pescados, etcétera. Digamos pues que el agua, la abundancia de plantas silvestres y los recursos marinos son los tres factores que pudieron influir en la elección del lugar para vivir. Es conocido que el poblado de la Talayita pues ha sido objeto alguna vez de estudios arqueológicos y excavaciones arqueológicas también. Los primeros estudios se iniciaron en la década de los años 50 y 60. No sé si tú nos puedes ampliar también esta información. Sí, bueno, los primeros estudios realizados en el poblado se iniciaron precisamente así en la década de los años 50-60 y fue por el entonces comisario de excavaciones arqueológicas Sebastián Jiménez Sánchez quien denomina al poblado con el nombre del Saladillo, y es en el año de 1974 cuando será conocido con el nombre de la Talayita. Iniciándose ese año se inician las tres campañas arqueológicas que lleva a cabo el profesor Demetrio Castro Alfín y que duran desde el año 74 al año 77. Durante estas campañas se recogió muchísimo material arqueológico de superficie, formado mayormente por fragmentos de cerámica decorada, material malacológico, líticos, óseos, y en los cortes que se hizo en la excavación también se recogió la misma tipología de material, exceptuando un fragmento de metal y un alfiler también del mismo material. También se recogieron conchas pulidas con orificios a modo de colgantes. Ya en el año 1990 el yacimiento fue objeto de un plan especial de protección, conservación y restauración a cargo del equipo arqueológico Archeo, del cual solo se materializó la primera parte. En el año 94 fue cuando se inició entonces los estudios para la creación de un centro de interpretación, dada su importancia en el contexto cultural de la isla. Su divulgación permitiría dar a conocer diferentes aspectos relacionados con la vida de los aborígenes. Para ello se construyó, pues, próximo al poblado, el edificio que albergaría el centro de interpretación, y también con el fin de poner en visita al yacimiento se acondicionó unos senderos que permitiera pues la visita a las estructuras más representativas. Incluso pues se restauró algunas de ellas. Las construcciones que lo conforman sería conveniente conocerlas y también la superficie que tiene el poblado, ¿no? Pues sí, el poblado tiene una superficie aproximada de unos 45.000 metros cuadrados y su perímetro sería pues de unos 1.000 metros.
y está formado por 115 estructuras de superficie de diversas tipologías y complejidad. Pues 115 estructuras dan para mucho, ¿no? Y si nos hablas de esas construcciones, de su tipología y su distribución, pues podríamos conocer un poquito más sobre el poblado de la Atalayita. Pues sí, porque las estructuras son bastante complejas y las podemos dividir en las siguientes. Están por un lado las estructuras abovedadas, que son las construcciones de pequeño tamaño, con una altura de 1,5 metros y un diámetro de 1,5 metros a 2 metros. Son espacios angostos con vanos de entrada muy estrechos y bajos, presentan por lo general el suelo rehundido, y la techumbre consiste en una falsa bóveda formada por la aproximación de sucesivas hiladas a base de piedras planas. Estas construcciones aparecen solas o adosadas formando conjuntos. Por otro lado, también existe las que denominamos estructuras mixtas, puesto que son recintos de mayores dimensiones con muros altos y vanos de entrada más amplios que las anteriores, pero sin embargo tienen adosadas otros recintos más pequeños con la tipología anterior, de tipología abovedada. Estas estructuras aparecen adosadas formando conjuntos complejos abiertos a un espacio central. Existe también en el poblado la cueva utilizada como vivienda, en este caso es un tubo volcánico con un muro en el exterior que rodea la entrada y que probablemente estaría cubierto en la época aborigen. Al interior se accede por un vano muy estrecho y con 2 peldaños descendentes. Este espacio hace como de antesala que comunica al tubo volcánico. Ya por otro lado, y como producto de la reutilización del poblado, hay también una casa histórica, una casa tradicional que ha sido restaurada. Esta casa es de planta de tendencia rectangular, a diferencia de la aborigen, que normalmente son circulares o elípticas. Aparece una dependencia nueva, que es la cocina, aunque de forma rudimentaria. Aquí solamente es un recinto de tendencia rectangular sin cubierta y que tiene un muro a modo de pollo donde se colocaban los teniques para guisar la comida. Y la techumbre ha sido en este caso restaurada totalmente, se ha hecho con varas de tarajal y cubierta con torta de barro, porque así es una característica que define la arquitectura tradicional de Fuerteventura. Mila, es cierto que algunos investigadores dudan sobre la posibilidad de que las pequeñas construcciones abovedadas, debido precisamente a su pequeño tamaño, sirvieran para vivienda, ¿no? Y qué otras funciones podría tener aparte de servir de hábitat. Bueno, sí, esa duda está planteada hace tiempo. Lo que pasa es que la falta de datos arqueológicos ha hecho imposible definir con exactitud la función de las estructuras del poblado de la Atalayita, aunque algunos investigadores han identificado para las pequeñas construcciones abovedadas como espacios que servían para almacenar alimentos en vez de hábitat, debido pues eso a sus reducidas dimensiones. Basándose quizás en las fuentes antiguas, en los historiadores antiguos, donde decían que los aborígenes dejaban secar las carnes en el interior de las viviendas, lo que producía un fuerte mal olor. Sin embargo, tampoco podemos olvidar que esas mismas fuentes de historiadores antiguos nos dicen que los aborígenes de Fuerteventura tenían las casas bajas, que eran pequeñas y que denominaban casas hondas, porque en parte eran subterráneas y la entrada, los vanos de entrada eran tan estrechos que una persona pasaba con bastante dificultad por ella. Por lo general, y observando las construcciones del poblado de la Atalayita, podemos pensar que estas construcciones estaban concebidas como simples refugios nocturnos para dormir, o bien ante las inclemencias ambientales, de modo que la mayor parte de las actividades de los aborígenes pues las desarrollarían en el exterior. Y entonces, ¿qué materiales utilizaban los aborígenes para construir sus viviendas? Por ejemplo, ¿cómo construían los suelos, los techos?
Sí, el empleo de la piedra es el principal elemento en estas edificaciones, y sobre todo utilizaban pues la roca volcánica sobre la cual se asienta el poblado, pero en ocasiones también intercalaban otro tipo de piedra como el basalto en muros y dinteles. Hasta ahora la mayoría de los investigadores han planteado que las construcciones de los aborígenes en general en Fuerteventura no utilizaban ningún tipo de argamasa, aunque se han comprobado en algunas edificaciones que se aprecia una masa cimentadora entre las piedras compuesta por barro, arcilla, piedras pequeñas y restos de concha. Esta argamasa, aparte de reforzar y dar estabilidad a la propia edificación, servía también para actuar como elemento aislante frente a las inclemencias meteorológicas. Los muros de estas construcciones por lo general son fuertes y anchos, y una característica es que no tienen ventanas. Es común en este poblado y para todos los poblados de aborígenes de la isla. Y el único hueco que tiene es el de la entrada, y en su mayoría orientados al sur-suroeste, porque es la dirección opuesta a los vientos dominantes durante la mayor parte en la isla. Los suelos son de tierra apelmazada, y una peculiaridad del hábitat aborigen en Fuerteventura, y que también está presente en la Atalayita, es la excavación del suelo de la vivienda, de tal forma que existe un desnivel entre el exterior y el interior. Estas viviendas semiexcavadas en el suelo tenían por objeto la retención del calor natural de la tierra y la protección contra los vientos. Estas construcciones son denominadas casas hondas. La techumbre, atendiendo a las características de las construcciones, pues dependía. Para las pequeñas construcciones como las abovedadas, estaban formadas, como hemos dicho antes, organizadas por aproximación de hiladas, formando una falsa bóveda. Sin embargo, para las construcciones de mayor amplitud no nos han quedado ningún resto que podamos saber con seguridad, pero probablemente estarían compuestas por maderas y ramas sobre la cual se echaba una torta de arcilla reforzada quizás en el interior por un pilar colocado en el centro de la vivienda. Bien, una curiosidad, Mila, los aborígenes ocuparon este poblado, ¿no? Yo no sé si después de los aborígenes alguien pudo haber habitado en los mismos, y quiénes fueron. Bueno, sí, no podemos olvidar que el poblado de la Atalayita está situado en tierras comunales y pertenecientes a la costa de la Antigua, y estas tierras siempre han sido pues zonas para que pastara el ganado libremente, una vez con la marca identificativa de cada pastor. Pero también estas zonas eran usadas por pastores que, condicionados continuamente por las lluvias y buscando siempre pastos para el ganado, se trasladaban de un lugar a otro, especialmente hasta tierras comunales, donde podían soltar pues el ganado para que pastara libremente. Se trasladaba a veces solo o con su familia, y se llevaba consigo todos sus enseres para permanecer varios meses. Y allí donde se establecían, pues fabricaban y levantaban casas de piedra. Pero en muchos de los casos lo que hacían estos pastores eran reutilizar los poblados aborígenes, y este es el caso pues de la Atalayita. En la Atalayita retocaron muchos de los recintos de los majos para adaptarlos a sus necesidades, y construyeron pues la vivienda que hemos mencionado anteriormente, con las piedras de las construcciones aborígenes, y también modificaron algunas estructuras para hacerlas como corrales para las cabras, para los camellos, etcétera. Estos desplazamientos temporales es lo que se denominaba antes hacer una muda para ir a disfrutar el ganado. Entonces los pastores ocuparon los poblados de los aborígenes e hicieron varias modificaciones. En la actualidad se ha recuperado la vivienda de los aborígenes. Se ha restaurado un conjunto de las estructuras aborígenes, pues para que el público pueda ver cómo era la vivienda en su totalidad. Se van a iniciar expedientes
yo no sé si de incoación de otros yacimientos aquí en la isla de Fuerteventura, o solo exclusivamente ustedes están trabajando desde el departamento con este expediente que ya se va a declarar como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica en el poblado de la Atalayita, o si se van a incoar otros yacimientos. Bueno, de hecho está incoado ya los grabados rupestres del Barranco del Cavadero y los grabados del Barranco de Tinojay, también como zona arqueológica, y se van a seguir incoando varios expedientes sobre zonas arqueológicas de la isla. Bien, haciendo ya un resumen para finalizar, el Cabildo promueve el expediente de declaración de bien de interés cultural para el yacimiento arqueológico de la Atalayita. De él nos ha hablado hoy Mila Estupiñán, que es arqueóloga y trabaja en el Departamento de Patrimonio del Cabildo de Fuerteventura. Ella nos ha hablado de que este poblado ocupa una superficie aproximada de 45.045 metros cuadrados y está formado por 115 estructuras. Sí. El yacimiento arqueológico poblado de la Atalayita se encuentra situado en el sector centro-oriental de la isla, en la margen derecha del Valle de Pozo Negro, junto a una pequeña elevación que se denomina la Atalayita, la cual le ha dado nombre al poblado, y dentro del Malpaís que formaron las lavas procedentes de las erupciones de la caldera de la Laguna y la caldera de Liria. Esto es resumiendo un poquito el tema con el que estamos hablando en el día de hoy, del que estamos hablando en el día de hoy. Y la zona donde se asienta el poblado pues pertenece al término municipal de la Antigua y ha sido desde tiempos históricos tierras del mancomún de los vecinos, ¿no?, denominada tradicionalmente como la costa. Estas tierras estaban dedicadas principalmente al pastoreo libre de animales y a una restringida también para agricultura de secano, ¿no? Alrededor de estas actividades surgió el Valle de Pozo Negro, el núcleo poblacional del Saladillo y algunas casas aisladas habitadas temporalmente por pastores, ¿no? Y a unos 2 kilómetros hacia el este del poblado de la Atalayita se localiza la ensenada de Pozo Negro, cuyo puerto natural era conocido en los mapas desde el siglo XV como punto de entrada y salida de mercancías. En la actividad, digamos que en la actualidad esta actividad constituye el asentamiento humano más importante del valle. Con este resumen vamos a llegar ya al final del programa por el día de hoy, agradeciéndole a Mila Estupiñán que haya estado aquí con nosotros, a no ser que ella quiera añadir algo más al respecto. No, por ahora nada más. Pues muchísimas gracias, Mila. A todos ustedes, hasta el próximo viernes en este espacio dedicado a la difusión del patrimonio histórico de la isla de Fuerteventura. Guanil, hasta el viernes. Radio Sintonía, con criterio propio.